Bueno, muy buenos días a todos. Sean mis primeras palabras para agradecerles muy sinceramente su presencia en este coloquio organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y en nombre de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, darle la más cordial bienvenida. En nuestro encuentro de hoy abordaremos un tema de gran interés e importancia, como es el papel de la República Popular China y Estados Unidos como actores clave en la escena internacional de hoy, en un contexto amplio que va más allá de la guerra comercial entre ambos países, para profundizar en las variables de la rivalidad estratégica, la competencia de liderazgo mundial entre estos dos actores y los riesgos que supone para la democracia. Bien conocido por todos es que Washington y Pekín se han lanzado en una carrera de rivalidades y disputas que sobrepasan lo estrictamente económico y comercial. En su momento tuvo como catalizador el origen del llamado virus chino, responsable de la pandemia mundial, está causando estragos en todos los órdenes y que por un buen tiempo fue centro del debate en las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Recordemos que a la crispante relación por la guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China se agregaron las diatribas y recriminaciones entre el entonces presidente Donald Trump y Xi Jinping por la terminología empleada por el primero para referirse al origen del virus. En efecto, no fueron pocas las veces que Trump, en sus conferencias de prensa y otras presentaciones oficiales, llamaba al coronavirus como el virus de Wuhan o el virus chino, en una jugada para inculpar públicamente a los asiáticos por esta pandemia. Nos movemos en una dirección muy peligrosa, afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al advertir sobre los riesgos que comporta el surgimiento de una nueva guerra fría. En efecto, el impresionante crecimiento económico de la República Popular China, que la coloca como la primera o segunda mayor economía del mundo, ha sido reconocido como el fenómeno más importante en las relaciones internacionales del siglo XXI. Y el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos como la relación bilateral más significativa en la escena internacional de este momento. Este ascenso de China como potencia económica mundial ha venido acompañada de una agresiva política de expansión de su influencia hacia otras regiones del mundo, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, que la ha convertido como un actor clave en la escena política regional. Esta expansión de su influencia abarca hasta los países del Golfo. Citemos a manera de ejemplo la reciente decisión de convertir a los Emiratos Árabes Unidos como su base regional para la producción de vacunas anti-COVID-19 en una alianza entre Sinopharm y Abu Dhabi's G42, con capacidad para producir 200 millones de dosis al año. Sea como fuere, lo cierto es que China se ha convertido en un factor clave en el sistema internacional en medio de una crisis sanitaria mundial y una creciente competencia por el liderazgo en todos los ámbitos. Para abordar estos temas con mayor profundidad, hemos invitado a tres investigadores de renombre. Ellos son Mario Esteban, quien nos hablará sobre la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. Mario es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Política Asiática por la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres.
Ha colaborado como analista sobre China con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Ministerio de Defensa. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Lenguas Extranjeras en Pekín y en la Universidad de Turku. En los últimos años ha trabajado sobre la presencia de China en África y América Latina y sobre la conectividad en Eurasia. Andrés Servín, nuestro segundo invitado, enfocará su intervención en el tema de Eurasia versus el Indo-Pacífico, en la disputa estratégica entre China y los Estados Unidos, bipolaridad o multipolaridad. Andrés es licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de La Plata en Argentina, máster en Psicología Social por la Universidad Simón Bolívar de Caracas y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Es presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, fundador del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos. Pertenece a un buen número de organismos e instituciones académicas y es autor de varios libros. El profesor Arellano, nuestro tercer panelista de hoy, quien nos hablará sobre el papel de China en América Latina y su impacto en la democracia. Es coordinador del posgrado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Él es internacionalista y doctor en Ciencias Políticas por la misma universidad. Fue director de la Escuela de Estudios Internacionales, miembro de la Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés, un reconocido analista internacional y columnista regular de varios medios de comunicación. Con esta introducción le ofrezco la palabra a Mario Esteban. Buenos días a todos. Muchas gracias, Edmundo, por la presentación y por la oportunidad de compartir hoy con todos ustedes impresiones, puntos de vista sobre un tema, ¿no?, de enorme trascendencia como es la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos, ¿no? Como mencionabas, ¿no?, en tu presentación, este es un asunto, ¿no?, de una trascendencia global que tiene implicaciones en todos los ámbitos, implicaciones políticas, económicas, seguridad, y esto va a seguir siendo así en el futuro previsible. Y bueno, pues esto lógicamente obliga, ¿no?, al resto de actores internacionales a tener en consideración, ¿no?, esta dinámica, este proceso a la hora de plantearse su acción exterior. O sea, de ahí que, bueno, yo creo que efectivamente este es un tema de enorme relevancia y ya digo que pues agradezco, ¿no?, la oportunidad de que podamos conversar hoy sobre esto, ¿no? Yo creo que el primer punto, ¿no?, en el que me gustaría poner el acento es en por qué, ¿no?, por qué surge esta rivalidad, ¿no? Y bueno, pues claro, en realidad podemos dar una explicación, ¿no?, de corte realista, ¿no?, a todo esto, porque es evidente, ¿no?, que la reemergencia de China pues supone, ¿no?, un cambio profundísimo, radical en la relación de fuerzas, ¿no?, entre, en este caso, ¿no?, la potencia hegemónica, Estados Unidos, y China como potencia ascendente, ¿no? En los últimos 4 décadas, ¿no?, desde que China comienza con esta política de reforma y apertura, pues es evidente el espectacular salto socioeconómico que ha experimentado este país. Y ese salto socioeconómico, bueno, y todos sabemos, ¿no?, pues China es la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo, se espera que en menos de 10 años supere a Estados Unidos, ¿no?, en PIB nominal, es el mayor exportador del mundo, uno de los mayores inversores también del mundo, ¿no?, y acreedores. O sea, que se ha convertido en una gran potencia económica, ¿no?, a todas luces. Y además, como también sabemos, pues esas crecientes capacidades económicas también se están traduciendo en unas crecientes capacidades tecnológicas y militares, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto importante, ¿no?, es que China se ha convertido en el único país que es capaz de cuestionar la hegemonía estadounidense imperante desde el final de la Guerra Fría. Y, bueno, a diferencia de la Unión Soviética,
pues China, ¿no? Al menos por el momento es menos hostil con Estados Unidos de lo que fue la URSS, pero a la vez es muy probablemente es un desafío todavía mayor del que fue la URSS, ¿no? Porque como decíamos antes, aquí no solamente, ¿no?, es un desafío militar e ideológico, sino que, como decíamos, China es un gran competidor económico y cada vez más también tecnológico con Estados Unidos, ¿no? Lo que hace, ya digo, que pueda cuestionar la hegemonía estadounidense de una manera en la que nunca lo hizo la Unión Soviética, ¿no? Además de esta explicación meramente, digo, ¿no?, de carácter realista, ¿no?, por los cambios en las relaciones de fuerza, los equilibrios de poder, ¿no?, toda la cuestión, ¿no?, del dilema de seguridad asociado a esto, pues hay otro elemento que lógicamente también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, y es que este espectacular, ¿no?, este espectacular incremento de las capacidades de China se ha producido con este país siguiendo un modelo político y económico diferente al de Estados Unidos, ¿no?, diferente al del el actor hegemónico, ¿no?, y sus aliados, ¿no? Es decir, todos sabemos pues, que en China hay un sistema político de partido-estado, que está encabezado, ¿no?, por el Partido Comunista de China, pues que lógicamente, ¿no?, ya sabemos que es un régimen autoritario, que no es democrático, y también sabemos que ese carácter, ¿no?, en este caso autocrático, pues además se ha reforzado, se ha consolidado, ¿no?, bajo el mandato de Xi Jinping. En el ámbito económico, pues también sabemos que no es una economía de mercado, no es un capitalismo de mercado, sino en todo caso es un capitalismo de Estado, en el que el partido y los resortes institucionales del Estado chino, ¿no?, que este partido controla, pues supervisan y dirigen, ¿no?, gran parte de la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos, ya digo, no solo ante un actor que en términos de capacidades se aproxima, ¿no?, de manera muy notable a Estados Unidos, sino que además, ya digo, lo hace siguiendo modelos, ideologías y modelos políticos y económicos distintos, ¿no? Además, claro, como antes hemos mencionado, ¿no?, a Xi Jinping. Claro, bajo el mandato de Xi Jinping también se ha agudizado esta rivalidad. ¿Por qué? Porque él también ha modificado de manera muy notable, ha dado un giro muy importante, un giro sustancial a la política exterior china, que ha pasado de una política exterior de perfil bajo. Esta fue el tipo de política que impuso, ¿no?, Deng Xiaoping después de la supresión, ¿no?, violenta, ¿no?, de las protestas, ¿no?, de la plaza de Tiananmen. Pues esa política de perfil bajo, ¿no?, que lo que pretendía era que China se centrase más en sus desafíos domésticos, ¿no?, siendo consciente de sus dificultades, de sus debilidades internas, ¿no?, pues asumir un perfil bajo internacional para centrarse precisamente en resolver esos problemas internos, pues esto, ¿no?, Xi Jinping lo ha sustituido por una política exterior mucho más proactiva, mucho más asertiva e incluso agresiva, ¿no?, en determinados contextos, en determinados escenarios. Y bueno, pues ahí podemos hablar ahora de una política de gran potencia, ¿no?, una política de gran potencia en el sentido de que está orientada a maximizar la influencia de China dentro de la comunidad internacional, ¿no? Aquí, bueno, pues hay iniciativas muy importantes que todos conocéis, ¿no?, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, que también, ¿no?, llegó a América Latina, aunque originariamente, ¿no?, estaba pensada más para el contexto euroasiático. Y bueno, ya digo, ¿no?, China, pues lógicamente, ¿no?, si sigue una política exterior que reclama un mayor estatus internacional, pues esto agudiza, ¿no?, el sentimiento de amenaza hacia, ¿no?, Estados Unidos, hacia la hegemonía estadounidense. Además, aunque siempre hay que ser cautos, ¿no?, porque siempre es delicado esto de hacer prospectiva, ¿no?, pero tenemos que decir que hay un gran consenso, ¿no?, en el ámbito académico, en el ámbito de los analistas, sobre la idea de que además es que no solo es que China haya acortado mucho, ¿no?, su distancia en capacidades con Estados Unidos en múltiples ámbitos, sino que además tiene un potencial de crecimiento a futuro mayor que el de Estados Unidos. Es decir, aún esperamos, ¿no?, que esta brecha económica, tecnológica, militar, ¿no?, pues se pueda ir acortando más en las próximas décadas, porque digo, ¿no?, pues se espera, ¿no?, que el crecimiento de China, aunque haya que ser cautos, ¿no?, pero se espera que sea mayor que el de Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, bueno, la hoja de ruta, no he mencionado, pero solo hay una idea, ¿no?, respecto a la prospectiva, que insisto siempre con cautela, lo de la prospectiva, pero bueno, una idea ahí, ¿no? Y en la hoja de ruta, ¿no?, del propio gobierno chino, ellos hablan, ¿no?, del año 2049, 2050, ¿no?, que sería un poco el centenario, ¿no?, de la fundación de la República Popular China, ¿no?, como un año en el que esperan, bueno, pues que China sea un país, ¿no?, de ingresos altos, un país, ¿no?, socioeconómicamente avanzado y además con un ejército también, ¿no?, puntero y capaz, ¿no?, de
bueno, pues de plantar cara, ¿no? Y de rivalizar con cualquier ejército en el ámbito global, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco, ¿no? la hoja de ruta. Lo que sucede es que, bueno, esto hay que tener también en cuenta otros factores, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, aquí hay un ámbito siempre muy importante que son las alianzas, ¿no? Es decir, no solo es que Estados Unidos tenga capacidades, ¿no? Bastante más importantes que las de China, además, sobre todo, que no quiero entrar aquí en mucho detalle, si luego interesa, pero claro, si medimos esas capacidades en términos netos y en términos cualitativos, pues todavía la brecha, el margen es mayor, ya digo, aunque se pueda acortar, ¿no? Se vaya a cortar esta brecha. Pero es que además, claro, Estados Unidos tiene toda una constelación de alianzas, de aliados, ¿no? De tratados múltiples, ¿no? De seguridad, de defensa, mientras que China es mucho más reacia, ¿no? A este tipo, ¿no? de relaciones, ¿no? China solo tiene, ¿no? un tratado de defensa que es además, ¿no? suscrito con Corea del Norte, que para China en realidad es más un problema que otra cosa, y Rusia, ¿no? que es un país, ¿no? con el que están alineados, ¿no? en muchos temas, ¿no? de la agenda global, pero su relación es transaccional, ¿no? porque bueno, ambos actores desconfían el uno del otro y además ambos priorizan por encima de todo, ¿no? pues su soberanía, su plena soberanía en política exterior. Pero bueno, no quiero entrar tampoco en mucho detalle, pero solo sí poner sobre la mesa que cuando analicemos esta rivalidad, esta competencia, ¿no? entre Estados Unidos y China, no solo hay que mirarlo, ¿no? desde una óptica bilateral, sino que también hay que tener en cuenta, digo, ¿no? una perspectiva un poco más amplia de los aliados, ¿no? que tienen unos y otros, y ahí también, ¿no? pues hay que decir que Estados Unidos claramente cuenta, ya digo, ¿no? con mayores activos, ¿no? que los que tiene China, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, ¿no? China es la única potencial amenaza, ¿no? al hegemón, a la posición hegemónica, ¿no? de Estados Unidos. Esto la propia clase política norteamericana lo ha asumido, ¿no? De ahí el consenso, ¿no? Bipartidista, ¿no? entre republicanos y demócratas, ¿no? Esto lo comienza con Trump, que es el que abandona la política de engagement, ¿no? la política de compromiso hacia China, que estaba vigente desde Nixon, y él, ¿no? le va a abandonar por una política más confrontacional, una política, ¿no? que incluye más elementos, ¿no? de contención, que aunque Biden no la siga exactamente de la misma manera, pero comparten, ya digo, ¿no? algunos puntos comunes, ¿no? Y una idea común que comparten, que es muy importante, es que ya no, la clase política norteamericana ya no piensa que cuanta más relación con China, mejor. Cuanto más cooperación con China, mejor, ¿no? Antes se pensaba en esto en Estados Unidos, ¿por qué? Porque daban por hecho que Estados Unidos iba a ser capaz de amoldar a China a las preferencias de Estados Unidos, ¿vale? Que en ese proceso, ¿no? de desarrollo socioeconómico que se iba a dar en China de la mano, ¿no? de su mayor internacionalización y de la mano de su socialización dentro de la comunidad internacional, ¿no? China iba a ser cada vez más, digamos, ¿no? En el ámbito político y en el ámbito económico, ¿no? pues más afín a Estados Unidos. Esto, ya digo, ¿no? Pues no ha sido así y, en ese sentido, pues esa política de compromiso, de engagement, ¿no? pues con Trump, ya digo, ¿no? una política más confrontacional, con el famoso concepto, ¿no? el desacoplamiento, ¿no? del decoupling, ¿no? una separación entre los ecosistemas, ¿no? de ambos países, sobre todo en el ámbito tecnológico. Y, pues con Biden, ¿no? vemos una estrategia también ahí, ¿no? Similar en parte, pero también un poco más compleja, ¿no? porque Biden en realidad hacia China está siguiendo una estrategia más parecida a la de la Unión Europea, ¿no? que es pues cooperar en unos ámbitos, competir en otros y rivalizar en otros, ¿no? en función de pues los intereses y los valores, ¿no? o las afinidades y diferencias entre los intereses y los valores de Estados Unidos y de China en diferentes ámbitos, ¿no? Dentro de estos ámbitos, solo mencionar, ¿no? porque no voy a entrar aquí en la cuestión regional, no voy a entrar en cómo se materializa, ¿no? esta rivalidad en diferentes regiones, porque eso entiendo que es un ámbito en el que van a profundizar, ¿no? los dos ponentes posteriores, así que no quiero entrar ahí, pero sí mencionar que una dimensión, ¿no? muy clara en la que están compitiendo, ¿no? estas dos potencias es el ámbito tecnológico. O sea, yo creo que esto sí que tenemos sí lo quiero enfatizar, ¿no? que la competencia tecnológica, ¿no? pues es un elemento central de esta rivalidad entre Estados Unidos y China, porque bueno, claro, la preeminencia tecnológica pues ofrece
ventajas, ¿no? Competitivas en el ámbito económico y también ventajas, ¿no? en el ámbito militar, ¿no? O sea, que de ahí que sea un elemento central, ¿no? de la competencia entre ambos países. Y ahí vemos, ¿no? pues cómo las medidas, ya digo, de contención iniciadas por la administración Trump, ¿no? con sanciones a compañías chinas, ¿no? especialmente a Huawei, restricciones, ¿no? sobre también, ¿no? Exportaciones, ¿no? de semiconductores, pues todo esto, ¿no? Vemos cómo va a continuar o está continuando con Biden, ¿no? Y ahí, claro, este punto va a ser fundamental, ¿no? Porque a día de hoy China aún depende mucho de tecnología exterior, de tecnología no solo estadounidense, pero de Estados Unidos, ¿no? y de sus aliados. Por ejemplo, como decía, en el ámbito de los semiconductores, solo un 16%, solo por dar un dato, ¿no? porque apenas he dado datos porque prefería centrarme en ideas, ¿no? Pero claro, solo un 16% de los semiconductores que utiliza la industria china, solo un 16% se fabrican dentro de territorio chino. De ese 16%, solo un 8%, o sea, solo la mitad, digamos, o sea, el 8% del total, ¿no? Es fabricado por compañías chinas. Y además las compañías chinas pues tienen un desfase tecnológico, ¿no? de al menos una generación con los suministradores más punteros de semiconductores. O sea que este es un ámbito en el que es muy evidente esa dependencia, esa debilidad de China. Esta política de contención, de desacoplamiento, pues no sabemos cómo va a resultar, porque puede resultar en que China se tenga que poner, un poco de forma coloquial, ¿no? más las pilas, ¿no? y bueno, pues finalmente, ¿no? todavía impulse todavía más sus capacidades domésticas, ¿no? en este ámbito, o puede realmente, ¿no? pues ser un frenazo importante, ¿no? para el desarrollo general del país, ¿no? Y digo, esto está por ver, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, independientemente, ya digo, ¿no? de cómo vaya a evolucionar, ¿no? esta cuestión, lo que es evidente es que esta confrontación no se va a dirimir en un futuro próximo. También es evidente que está contribuyendo a la fragmentación del orden internacional, está tensionando, está haciendo, ¿no? que la dimensión geopolítica sea otra vez más trascendente en el ámbito de las relaciones internacionales, está llevando a una securitización, ¿no? de las relaciones internacionales. Esto genera tensiones sobre la globalización, genera tensiones sobre las instituciones multilaterales y por lo tanto pues genera tensiones sobre la capacidad de la comunidad internacional, ¿no? para hacer frente a los grandes retos globales, ¿no? al cambio climático, a pandemia, lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya digo, ¿no? Por no alargarme más, porque me dijeron 15 minutos, ¿no? y justo se están cumpliendo, el terminar, bueno, pues con la idea, ¿no? de que, como decía antes, ¿no? absolutamente todos los actores, ¿no? del ámbito internacional, pues no les va a quedar otro remedio que pensar cómo quieren gestionar, cómo quieren lidiar, cómo quieren navegar, ¿no? esta confrontación, porque les guste o no, nos guste o no, vamos a tener que convivir con ella, ¿no? Y luego, pues en el turno de preguntas estaré encantado también de a lo mejor de profundizar ahí sobre posiciones de la Unión Europea, de España o de otros actores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por esta excelente presentación, ese repaso en 15 minutos de lo que ha sido la competencia, la estrategia de Estados Unidos con respecto a China. Y más importante, el hecho de cómo van a tener que navegar, como lo dices, en los próximos años. Le corresponde ahora la palabra al profesor Andrés Servín. Bienvenido, Andrés, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Edmundo. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de sentirme un poquito de nuevo en Venezuela, aunque no esté allá. Yo voy a tratar de, en los 15-20 minutos que dispongo, de lanzar algunas ideas en torno a lo que significa, de dónde surge esta bipolaridad que se nos acaba de presentar y cómo se contextualiza fundamentalmente y cómo se refleja a su vez en dos regiones que me parecen particularmente relevantes desde el punto de vista estratégico en el marco de la transición del sistema internacional. Lo primero que hay que decir, yo enfatizaría que la pandemia como tal ha sido un golpe brutal para el sistema internacional,
pero de alguna manera ha profundizado algunas de las tendencias existentes anteriormente. Y esto ha generado más incertidumbre, más poca claridad con respecto hacia dónde vamos, cómo se va a terminar de organizar un nuevo orden mundial que está emergiendo. Y en este contexto, quizás, bueno, ya la presentación anterior se han mencionado algunas de las crisis por las que atraviesa el sistema internacional en este momento, entre otras cosas que afectan esa hegemonía o liderazgo estadounidense establecido particularmente después del fin de la Guerra Fría. Hay una crisis del multilateralismo, una crisis de la gobernanza global, una crisis de la globalización como tal, pero fundamentalmente hay una crisis del sistema liberal internacional. Y la crisis del sistema liberal internacional conlleva dos cosas: un cuestionamiento o no a las instituciones que ha generado a nivel internacional, y por otro lado, un cuestionamiento o no a los valores que han venido asociados a esto y a las normas establecidas en torno a esto. Entonces, este es un primer punto que hay que tener en cuenta, que estamos en una transición bastante poco clara, con muchas dificultades de entender su complejidad, y que tenemos que partir de eso para entender muchas de las cosas que están produciéndose en este momento en el mundo en la actualidad. Lo segundo que habría que observar en este contexto, que la unipolaridad mencionada de Estados Unidos ha sido progresivamente erosionada, no solamente por la emergencia de nuevos actores y por la aparición de otros centros con capacidades de poder, no solamente China en este caso, quizás no con la misma capacidad de poder, pero con similares capacidades en el sistema internacional de poder o de influencia, y que esto, desde luego, abre la pregunta de si estamos frente a un sistema internacional cuya transición está ordenada por el eje de la bipolaridad Estados Unidos-China, o si es mucho más compleja e implica a muchos niveles la participación de otros actores. Y esto creo que es una cuestión clave, porque, para cerrar después, voy a plantear cómo se está dando en este momento el debate en América Latina en torno a qué implica aceptar como eje ordenador la confrontación estratégica Estados Unidos-China, o entender que el mundo tiene unas características mucho más policéntricas, en donde hay posibilidades de interactuar no necesariamente subordinado a mantener la equidistancia entre estos dos actores. Yo creo que el otro punto a resaltar es que tenemos que entender que uno de los factores decisivos en esta situación de transición que se está viviendo en este momento ha sido el desplazamiento de la dinámica geoeconómica y ahora también geopolítica, porque se convierte en un epicentro, desde Occidente, desde el Atlántico, hacia Oriente, hacia Asia-Pacífico, donde ahora se concentra el gran dinamismo económico, pero esto ha venido sucediendo no solamente por el ascenso de China, sino también por toda una serie de antecedentes del papel de algunos países asiáticos en décadas precedentes. Entonces, este desplazamiento es muy importante de comprender por una razón que tiene que ver con nuestra percepción predominantemente eurocéntrica en el contexto en el que nos movemos. Nosotros tendemos a ver eurocéntrica o norcéntrica, si ustedes quieren. Nosotros seguimos tendiendo a ver a Asia, a Oriente, como al otro de Occidente, y no terminamos de entender que hay procesos muy complejos en el ámbito de ese otro que van a afectar tanto la bipolaridad o la combinación de la bipolaridad con la multipolaridad en un sistema internacional. Y en esto es clave justamente en comprender algunas de las narrativas que en este momento se desarrollan en el ámbito asiático. Yo he trabajado principalmente sobre dos de ellas, aunque están contextualizadas en una más amplia. Una es la narrativa euroasiática y otra es la narrativa del Indo-Pacífico, que a su vez están subsumidas de alguna manera en el concepto previo del Asia-Pacífico, y que ahora se ve de alguna manera, más que nada fragmentado o dividido en cómo se encara en la actualidad. Y esto me lleva obviamente a uno de los puntos centrales de mi presentación, y es por lo menos caracterizar brevemente qué es Eurasia y qué es
el Indo-Pacífico. Hay que entender que esto de alguna manera representa también la idea de algunos viejos pensadores de la geopolítica, Mackinder por un lado, con su énfasis en la importancia de la masa continental de Eurasia, Mahan por otro lado por el peso de los océanos, y quien domina los océanos domina el mundo, pero la realidad es bastante más complicada que esa, y en realidad lo que estamos viendo, primero que en Eurasia se está produciendo una articulación muy específica en donde a través de una serie de instituciones, un entramado institucional muy desarrollado y a través de una serie de alianzas que sin llegar a ser, como bien se mencionó, sin llegar a ser en algunos casos alianzas militares, sí han generado prácticamente la exclusión creciente de Estados Unidos del ámbito euroasiático. Y esto está basado en el condominio o el tándem que han establecido Rusia y China en torno a Eurasia, y a través de instituciones como la Organización de Cooperación de Shanghái y la armonización del Belt and Road Initiative con el espacio económico eurasiático o la Comunidad Económica Eurasiática que ha surgido bajo el liderazgo de Rusia. Entonces, lo que ha sucedido es que esto se ha desarrollado en el marco de que tanto China como Rusia han garantizado su retaguardia estratégica frente a los actores occidentales y particularmente a Estados Unidos. La salida de Estados Unidos de Afganistán es como una especie de confirmación de que Eurasia es de los euroasiáticos y los euroasiáticos se manejan por el eje que establecen Moscú y Beijing. Este es un aspecto. El otro aspecto es el Indo-Pacífico, en donde hay intereses muy definidos de Estados Unidos, donde desde Trump se ha desarrollado una estrategia específica del Indo-Pacífico, organizada además en torno a una institución como el diálogo del cuadrilátero en seguridad, o Quad, con la India, Japón y Australia, y que es como la punta de lanza para la contención de China en el ámbito del Indo-Pacífico. Por primera vez la idea del Indo-Pacífico reúne el Océano Índico con el Pacífico, a diferencia de lo que era antes la idea del Asia-Pacífico. Es paradójico que en este contexto China insiste en su visión del Asia-Pacífico y de alguna manera subestima o descalifica la visión del Indo-Pacífico. Con la administración de Trump, la estrategia del Indo-Pacífico avanzó en detrimento de otros acuerdos de carácter comercial. Recuerden que con Trump, Estados Unidos se salió del TPP y prácticamente no avanzó en acuerdos comerciales de carácter multilateral en el ámbito del Asia-Pacífico. Pero aquí hay un fenómeno curioso porque más allá de estos actores, yo diría que en realidad hay dos fenómenos curiosos. Uno, la India es un actor extremadamente ambiguo que a la vez es euroasiático, acaba de pedir su incorporación a la Unión Económica Eurasiática, pero tiene su conflicto con China y por lo tanto su relación con Rusia es un elemento de balance en su relación con China. Los tres países constituyen el triángulo estratégico de Eurasia, en lo que en su momento llamó el canciller de Rusia, Primakov, como el triángulo estratégico decisivo. En realidad funcionan en un ámbito de diálogo muy importante que es el RIC, Rusia, India, China, que a su vez es el núcleo de los BRICS. Entonces, esto es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo se desarrolla la dinámica euroasiática y la dinámica indo-pacífica. Y el otro componente que, aparte de la India, el otro componente que me parece importante de resaltar es lo que ha sido la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el ASEAN, porque justamente en el marco de la creciente disputa estratégica entre Estados Unidos y China en el ámbito del Indo-Pacífico, la ASEAN ha producido su propio documento de alineación con el concepto del Indo-Pacífico, pero centrado en la neutralidad y en establecerse como un centro de gravedad que permite equilibrar la presencia de China y de Estados Unidos. Recuerden que China es socio
económico muy estrecho de muchos de los países de la ASEAN, y Estados Unidos es un garante de la seguridad de algunos de esos países. Entonces, es una posición de cierta autonomía, cierta neutralidad en el contexto del Indo-Pacífico. Y esto me lleva, para ir cerrando, a cómo nos atañe estas dinámicas en el caso de América Latina. Hoy en día hay un debate entre los especialistas en relaciones internacionales en América Latina entre dos posiciones que reflejan parte de lo que he dicho antes. Una es la posición del no alineamiento activo frente a la polarización entre Estados Unidos y China. Eso implica que dentro de un marco de estabilidad que se da con esa relación, América Latina, los países de América Latina deberían mantener una posición equidistante entre los dos. Situación bastante delicada y compleja en un momento en donde China ha hecho un gran desembarco en los últimos 20 años en América Latina, ocupando espacios que Estados Unidos ha perdido. Y la otra posición, que es más riesgosa, que presenta muchas más incertidumbres, pero que tiene ecos de la posición de la Unión Europea en su concepción, es la posición de la autonomía estratégica. Y la autonomía estratégica implica, bueno, en realidad el mundo es más ancho y ajeno que solamente la relación Estados Unidos y China, y tenemos que buscar otros espacios donde relacionarnos para insertarnos en el mundo. Y desde luego, en ese marco, Eurasia, la comprensión de Eurasia, la comprensión del Indo-Pacífico son claves. Cierro con un tema que seguramente ya le estoy pasando la pelota al siguiente orador, a Félix, que tiene que ver con la capacidad de nuestra región de poder identificarse con una posición de autonomía estratégica o desarrollar una posición de autonomía estratégica si no tenemos la capacidad de constituir una voz colectiva, como es el caso de la ASEAN, si nosotros lo tomamos como ejemplo. Más bien lo que ha sucedido hasta el momento ha sido una creciente fragmentación, un debilitamiento de todas las instituciones regionales y una gran dificultad para poder hablar con una sola voz en el contexto internacional y lograr algún tipo de inserción, inclusive con la capacidad de emprendedurismo normativo que tenía América Latina hace 40 años en el sistema internacional. Paro acá porque me imagino que a partir de esta presentación y las otras vamos a tener suficiente tiempo para preguntas, intercambios mucho más ricos y más detallados probablemente. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por estas reflexiones interesantes de cómo nos ha cambiado la pandemia, cómo ha afectado el esquema de relaciones internacionales y sobre todo el debate para América Latina en colocarse entre el no alineamiento o versus la autonomía estratégica. Le ofrezco la palabra ahora al profesor Arellano, quien nos va a abordar el tema de la influencia de China en América Latina y su efecto sobre el sistema democrático. Adelante, profesor Arellano. Muy buenos días, gracias por la invitación, felicito el evento, estoy tratando de montar una breve presentación, creo que no está resultando. Vamos a ver, en todo caso, lo que quería señalar en la entrada, ya está en pantalla, ¿no? Sí. Es que vamos a ir un poco rápido en la presentación porque, como van a ver a medida que pasen las láminas, buena parte ya se ha dicho, coincidimos en la idea de mi presentación es ver el papel, la influencia y las repercusiones, las consecuencias de China en el mundo global, que ya se ha mencionado, pero particularmente en los países de desarrollo y en específico en nuestra región. Nos preocupan las consecuencias económicas, sociales, políticas de esa expansión que ha ido variando, que ha ido evolucionando en el tiempo y que se ha ido tornando cada vez más compleja y ambiciosa en el tiempo. Y esa preocupación pues nos debe llevar a ocuparnos, como esta actividad, ocuparnos en conocer el proceso,
conocer su naturaleza, su alcance, sus dimensiones, y en particular, y creo que en eso la lámina ha resultado muy coherente con la actividad, explorar soluciones. Como vimos en el caso de Mario, hablaba de una visión multipolar, de equilibrios flexibles, habló también de sobre todo la visión mixta que maneja Biden actualmente frente a China, que no se limita solo a un enfrentamiento tipo Guerra Fría. Bueno, creo que luego Andrés destacó más aún la dicotomía, las dos posturas que se debaten en América Latina. Yo creo que allí es donde debemos trabajar en perspectiva futuro, contribuir a enriquecer qué opciones, cómo manejar este reto que tiene oportunidades, pero que también tiene consecuencias negativas. Cuando hablamos del proceso de expansión chino, que lo vamos a hacer muy rápidamente, ya Mario hizo muy buena introducción de cómo ese comunismo de hambre de Mao Zedong, las hambrunas de Mao Zedong, pasaron a un comunismo capitalista de mercado, con poca transparencia, con muchas dudas en su dinámica de funcionamiento, pero muy efectivo, muy dinámico, a partir de Deng Xiaoping. Un modelo que supuso apertura a la inversión, con un gran control político que le daba al inversionista idea de certidumbre, de disciplina, con una mano de obra que algunos calificaron de esclava y que en consecuencia era muy atractiva. Estas cosas han cambiado porque ha cambiado la situación demográfica de China también, porque ha cambiado su papel en el contexto mundial. Ya no hablamos de esos niveles de salario y de remuneración de pobreza y de esclavitud, pero sigue siendo una variable fundamental en la competitividad de su modelo, y en la medida que el modelo va creciendo productivamente, se abre, atrae inversiones, también va cambiando tecnológicamente. Esa primera fase, la mencionaba también ya Mario, aquí la estamos llamando como la fase de bajo perfil, del soft power, de una diplomacia casi imperceptible que nos viene desde Deng Xiaoping. Para analizar esa expansión, en la presentación lo dividimos en tres grandes fases. En la primera fase, desde Deng Xiaoping hasta Hu Jintao, en donde hay sobre todo mucha concentración en los aspectos económicos, productivos, de inversión, de tecnología, y un proceso de expansión progresivo que va creciendo con una gran habilidad, con la habilidad del bajo perfil, con la habilidad de no hacerse sentir ni enfrentar a los gobiernos, diferencias políticas o ideológicas en los países donde invertía o en los países con los que comerciaba. Una estrategia muy hábil, pero muy disciplinada, muy activa, de muy bajo perfil, y allí va desarrollando una vinculación particularmente en Asia, con los miembros del ASEAN, pero también en África y naturalmente en América Latina, donde su presencia va a ser progresiva, sistemática y enorme en muy diversos planos. Allí se inscribe como un hito importante en esa estrategia de expansión su incorporación, esa larga proceso de negociación para hacerse miembro del viejo GATT, que realmente vino a incorporarse con la nueva OMC. América Latina se convierte en un espacio muy importante para China por sus productos básicos, por sus materias primas. En primer lugar, un comercio que va creciendo y que va a generar lo que se ha llamado el boom del precio de las materias primas. Entonces eso va a generar beneficios para la región. China aparece como una gran panacea para la exportación, para el crecimiento del comercio y para los ingresos de América Latina. Progresivamente también se convierte en el gran inversionista en sectores estratégicos. En ese
ámbito, en esa fase de esa expansión progresiva y de bajo perfil, hay un elemento muy importante que se desarrolla con América Latina, que es la firma de los acuerdos de libre comercio. Y vamos a tener acuerdos de libre comercio con Chile en el 2006, con Perú, con Costa Rica, de tal manera que esa estrategia es muy importante y es un precedente para el resto de la región. Hoy uno de los debates sobre la estrategia de apertura del Mercosur tiene los paradigmas de Estados Unidos y China, que no han sido puestos en la agenda, pero que están en el debate de los países miembros, el plantearse como alternativa China para un futuro acuerdo de libre comercio, o Estados Unidos también, o los dos simultáneamente, aun cuando hay serias reservas en esa agenda en Argentina. La segunda fase, yo la ubico y creo que en la exposición de Mario también se sentía, con la llegada de Xi Jinping al poder, y sobre todo cuando se convierte en el gran líder de China a partir de la recesión del Congreso del Partido Comunista del año 2017. Es un Xi Jinping que prácticamente desplaza a Mao como gran líder de la revolución, que tiene el control de todo el partido y de toda la institucionalidad, y se inicia lo que se puede llamar como la política de expansión de gran potencia, más agresiva, podríamos usar términos como los que usó Mario, más asertiva, más agresiva, de un liderazgo con muchísimo mayor protagonismo. Creo que para ilustrar esa nueva fase que va sustituyendo el bajo perfil, el soft power, creo que la intervención de Xi Jinping en la conferencia de Davos, en el Foro Económico y Mundial del año 2017, fue muy ilustrativa. China presentándose como el gran líder de la economía de mercado, de la apertura, de la globalización mundial. Se estaba conformando ya, estábamos en la fase en que China pasa a ser como la fábrica del mundo, la gran promotora de las cadenas globales de valor, el gran liderazgo tecnológico. Ya mis compañeros lo desarrollaron ampliamente, es un conflicto donde el tema tecnológico juega un papel capital. Pero creo que a partir de la pandemia, y en ese sentido comparto plenamente con Andrés, a partir de la pandemia hay unos efectos muy significativos, muy disruptivos. Creo que con la pandemia ya esta fase agresiva, asertiva, de gran potencia, se acompaña de elementos que no formaban parte de su estrategia de expansión anterior, que son elementos coercitivos. Ahora entra la amenaza, la presión, jugamos a la zanahoria y el garrote a partir de la pandemia, porque la pandemia representó una crítica muy profunda al papel de China en el contexto mundial. Una crítica sobre la opacidad en el manejo del tema de la pandemia, un cuestionamiento de gobiernos, pero también de sociedad civil, una crítica en particular en la Organización Mundial de la Salud, y la reacción china fue compleja, fue muy hábil cuando desarrolla todo esto que se ha definido como la diplomacia de las mascarillas y luego la geopolítica de las vacunas. La diplomacia de las mascarillas tratando de mantener ese esquema de apoyo, de asistencia a los países en desarrollo, que es una estrategia muy hábil y en la que ha venido desplazando a Occidente, porque no compiten en ese plano, no apoyan a los países en desarrollo en sus momentos más difíciles. China tiene la habilidad de desarrollar ampliamente esa estrategia de mascarillas. Luego, en el tema de las vacunas, también ha jugado políticamente para incrementar y fortalecer su presencia en los países en desarrollo. Pero el otro elemento, ese elemento novedoso, es que dada la crítica, dado el profundo cuestionamiento, también entra un elemento más duro de amenaza, de coerción, que lo vemos en varios puntos. Lo vemos
en la reacción frente a la solicitud de investigación de los orígenes de la pandemia, particularmente en las amenazas a Australia, un socio muy importante para China, pero que jugó un papel significativo dentro de la Organización Mundial de la Salud, exigiendo la investigación exhaustiva. Luego, más recientemente, la renegociación de la deuda con Kenia, pues mostró mostró una China más agresiva, que maneja el tema de deuda de una forma totalmente discrecional, que no se rige por ningún parámetro como el Club de París, y que en consecuencia, a primera vista, cuando está entrando, es muy atractiva, luce muy cooperativa, para no decir la palabra bondadoso, pero en todo caso resulta atractiva a los países en desarrollo de Asia, de África, de América Latina, porque aparentemente no tiene la condicionalidad del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Entonces, con esa actitud de soft power, China fue penetrando todos los países en desarrollo y en particular América Latina. Ya decíamos, se convirtió en el gran comprador. Hoy día es el primero o el segundo socio comercial de toda América Latina, particularmente del sur, de países como Perú, Chile, Brasil, Argentina. Ha venido desplazando a los Estados Unidos, a la Unión Europea. Es el gran comprador de las materias primas, es gran vendedor, en principio, de manufacturas que tenían poco valor agregado tecnológico, pero eso fue cambiando. Y hoy día tenemos una China que compite en el ámbito tecnológico, de las telecomunicaciones, de las manufacturas con alto valor agregado tecnológico, y en el plano de la inversión ha invertido en sectores estratégicos fundamentales. Primero en materias primas, sector energético, pero también es cada vez más activa su inversión en áreas como telecomunicaciones, en sectores donde puede obtener beneficios mayores. Ha ido incorporando todo el esquema de la relación con América Latina en el marco de la llamada Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es el proyecto más emblemático, más ilustrativo de la China como potencia a escala mundial. Eso nos lleva, como ya se visualizó, a una relación con China muy compleja, a los que hablan de una nueva guerra fría, de una posible paradoja de Tucídides. Entonces es inexorable entrar en un conflicto con China. Los frentes de conflicto con China son múltiples. Aquí se ha mencionado, en el caso de su entorno, el mar del sur de China es un tema que se ha militarizado, la relación con la India, la frontera se ha complicado, las amenazas a Taiwán y a Hong Kong se han complicado también, de tal manera que hay muchos frentes delicados en el entorno internacional que hacen de esta China más agresiva también incorporar elementos de carácter coercitivo. Eso ha tenido unas consecuencias para los países en desarrollo y para América Latina en primer lugar. En el plano económico, nosotros vemos que esa relación con China es una relación que reproduce un esquema económico comercial que lo definen algunos autores como la primarización de nuestras relaciones económicas, donde nos hemos caracterizado en aquel viejo modelo centro-periferia. Creo que Andrés recuerda muy bien la cantidad de centros de educación en Venezuela que hablaban del modelo centro-periferia, todo el trabajo de la teoría de la dependencia, donde se cuestionaba que solo exportábamos materias primas e importábamos manufactura. Y ese era el cuestionamiento de muchos intelectuales de la izquierda en América Latina frente a la relación con Estados Unidos o con la Unión Europea. Bueno, eso es lo que estamos viviendo con China. Y el cuestionamiento de izquierda no se siente con mucho rigor en esta oportunidad. Estamos viviendo una relación donde ha sido positiva. Lo que pasa, mi objetivo no es satanizarla, porque obviamente que ha permitido ingresos, obviamente que ha permitido crecimiento económico y en alguna medida bienestar, pero también paraliza o dificulta la posibilidad de transformación productiva, de incursión en sectores industriales y de transformación tecnológica. En el caso de las inversiones, decíamos, son inversiones que se han hecho un poco con aquel esquema de contrato llave en mano, donde China
controla todo, llega incluso a controlar el tema de la mano de obra, es mano de obra china la que está en la mayoría de los proyectos chinos, que generan ingresos que se van a bancos chinos y que se invierten en China. De tal manera que hay un modelo económico donde el margen de participación del país en desarrollo es débil, es deficiente, el efecto multiplicador de esas inversiones es limitado, hay poca capacidad de participación de nuestros gobiernos, y con el tema de la deuda lo estamos empezando a ver ahora. Estamos empezando a ver que hay facilidades para que llegue la inversión, pero llega en los sitios estratégicos que a China le conviene, en las áreas donde China obtiene mayores beneficios, eso es obvio, pero también luego cuando se presentan los problemas de deuda, hay una China muy dura, como se ha podido ver en la experiencia reciente de Kenia. En el plano político, que es donde se concentra el título de la presentación, ya vamos concluyendo, pues ya se ha señalado, China representa una amenaza al orden liberal, a las libertades, la democracia, los derechos humanos, al orden liberal internacional que se construye después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como principio las libertades, la democracia, la institucionalidad democrática y los derechos humanos. El modelo chino privilegia la soberanía, la visión de la soberanía rígida, absoluta, cuando en un mundo global, interdependiente, debemos caminar hacia una visión flexible de la soberanía, porosa, que facilite el intercambio y la interconexión. El modelo chino pareciera que en gran medida privilegia una visión más rígida de la soberanía. Lo veíamos cuando Andrés hablaba de la poca actividad de vínculos y de asociaciones internacionales, privilegiando un poco el tema de la soberanía. El modelo chino fortalece, promueve, estimula la visión autoritaria. Le transmite al país en desarrollo la idea de que es posible construir crecimiento, generar bienestar, sin necesidad de entrar en el debate, en la diatriba de libertades, derechos humanos, que son elementos fundamentales para el ser humano como un fin en sí mismo y para la sociedad. En consecuencia, hay una acción en principio subliminal, pero creo que también ha ido creciendo en el tiempo. Los vínculos de China con asociaciones, la influencia en las instituciones académicas, en los centros de formación, la vinculación con centros con periodistas, el metamensaje que se viene transmitiendo permanentemente no es precisamente a favor, obviamente, de la libertad, sino más hacia favor del autoritarismo. Eso es un elemento que amenaza nuestras débiles democracias, que tienen amenazas de distinta naturaleza, algunas que provienen de los grupos irregulares, de los movimientos radicales, populistas de distintos colores, pero también de la estrategia, la geopolítica del autoritarismo, que inicialmente de manera sutil, a través de la vía del soft power, va penetrando, pero en detrimento tanto del orden internacional liberal como del orden democrático a nivel interno. ¿Cómo enfrentar la situación? En nuestra perspectiva, no compartimos la idea de que esto sea un juego suma cero, de que haya que satanizar la presencia de China y llevar esto a la tesis de una guerra fría. Creo que aquí hay que trabajar con visiones de equilibrio que relacionan, que vinculan la cooperación, la competencia y la confrontación. El esquema mixto del que ya se ha hablado. La necesidad de establecer límites al proceso de expansión chino. Así como se hablaba en el pasado, de que no puede ser un contrato llave en mano donde la letra pequeña no se lee. Bueno, eso hay que retomarlo. Andrés destacaba algo muy importante, en la fragmentación que vive la región, en el debilitamiento de las instituciones de integración en América Latina. Pareciera que la tarea es más difícil, pero creo que hay un aire positivo
con la nueva administración en Estados Unidos, con el replanteamiento de un diálogo transatlántico renovado que no debería excluir a los países en desarrollo y en particular a América Latina. Porque un potencial escenario es retomar aquella vieja idea de la balanza del poder, donde se van a poner de acuerdo China, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, y América Latina queda en la periferia. Bueno, creo que tenemos que aprovechar estos nuevos aires de defensa de la democracia, de defensa de las libertades, para participar más activamente en la estrategia de Occidente frente a la geopolítica del autoritarismo. Porque estamos hablando en este momento de China, pero habría que hablar de Rusia con unas prácticas mucho más radicales y más agresivas, o habría que hablar de Irán con unos movimientos paramilitares y unas fuerzas opacas moviéndose en el planeta. Entonces yo creo que estamos ante una oportunidad. Obviamente hay que trabajar en América Latina, pero es para la defensa de la democracia, una democracia que está débil en la región, que está enfrentando amenazas y que una de esas amenazas es la geopolítica del autoritarismo, y allí China juega un papel fundamental. Pero también hay que encontrar los espacios de cooperación, los espacios de intercambio con reglas de juego, con certidumbre y con respeto a todas las partes. Creo que hay una pequeña ventana que se abre con la administración Biden, con diálogos transatlánticos renovados y una América Latina que debe ocupar espacio realizando propuestas de una manera proactiva, tratar de lograr ese equilibrio en el que se ponen límites al expansionismo, pero se aprovechan las oportunidades en el comercio, en la cultura y en el plano social. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Arellano, por esta interesantísima exposición que viene a cerrar las ponencias y encaja muy bien. Hay una suerte de continuidad en un hilo conductor en estas tres exposiciones. Tomaba algunas notas sobre cómo debemos nosotros ocuparnos y explorar estos procesos, cómo manejarnos en estas tres fases en las que la política china, la política exterior china se ha desarrollado, y cómo insertarnos o enfrentarnos ante la geopolítica del autoritarismo como amenaza. Yo les doy las gracias a los tres por estas brillantes exposiciones, y vamos a pasar ahora a leer los comentarios y preguntas de los participantes. Aquí hay un primer comentario del profesor Emilio Noel, dirigido a todos, que dice lo siguiente: Kissinger ha dicho que la nueva generación de líderes de Estados Unidos y China debe lograr el equilibrio necesario. Comillas, que las relaciones entre ellos no tienen que convertirse en un juego en el que para que uno gane, el otro tenga que perder. Cierra comillas. Aboga por un entendimiento, un modus vivendi beneficioso para los dos y para el planeta, y advierte sobre los grandes riesgos de un choque entre esas dos superpotencias militares y tecnológicas, subrayando que este es el más grande problema global de la actualidad. ¿Qué opinión les merece este enfoque a la luz del tratamiento que está dando Biden al tema? Puede ser esta pregunta para el profesor Mario Esteban. Y si cualquiera de los otros dos ponentes quiere apuntar algunos comentarios, están bienvenidos. Adelante, Mario. Gracias por la pregunta. A ver, yo creo que esta idea, ¿no?, de que la relación entre ambos no tenga por qué ser un juego de suma cero, pues hay ámbitos en los que es evidente que no tiene por qué ser así. Ahora bien, la visión holística de la relación a mí no me preocupa tanto, ¿no?, honestamente, ¿no?, en el contexto de la actual administración Biden,
me preocupa un poco más en el medio largo plazo. Me explico. Es decir, Estados Unidos, la clase política norteamericana, el pueblo norteamericano, ¿se pueden pensar a sí mismos sin tener un papel hegemónico a nivel global? Pregunto. ¿Se pueden pensar a sí mismos viendo cómo un gobierno, como decíamos antes, un régimen autoritario, ¿no?, de partido-estado puede convertirse en una potencia hegemónica? Yo creo que no. O sea, a mí me parece que no. Entonces, eso es lo que va a condicionar para mí todo. O sea, es decir, no tanto en el corto plazo, porque ya digo, en realidad el liderazgo norteamericano en muchas áreas sigue siendo mucho más sólido de lo que parece cuando uno lee los medios de comunicación, ¿vale? Pero la dinámica es la que mencionábamos antes, ¿no? La tendencia, ¿no?, es a que se sigan acortando bueno, pues esa ventaja, ¿no?, que le lleva a Estados Unidos a China en múltiples ámbitos, y no vemos una tendencia de que China se vaya a democratizar. Entonces, ya digo, ¿no?, yo honestamente veo muy complicado que no haya elementos de suma cero, que no haya elementos de contención, ¿no?, que no haya elementos de esa índole, ¿no?, dentro de la relación bilateral entre ambos países en el medio y largo plazo. O sea, Ahora, eso no significa que tengan que ir a una guerra a gran escala, no significa que no puedan gestionar esa relación, ¿no?, para evitar escenarios catastróficos que entiendo que todos tenemos en mente, ¿de acuerdo? O sea, no quiero tampoco que se entienda que yo estoy diciendo que vamos abocados, ¿no?, a una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China, no. Pero que es inevitable, ya digo, que haya este tipo de elementos también de competición entre ambos. El profesor Andrés Servín tiene la palabra. Sí, gracias, Edmundo. En realidad, yo creo que Kissinger ha sido muy explícito recientemente sobre la necesidad de buscar vías de cooperación entre China y Estados Unidos. No nos olvidemos que fue el gestor en su momento del establecimiento de las relaciones con la China comunista, entre Estados Unidos y la China comunista. Pero yo no sé hasta qué punto Biden puede realmente responder a eso de una manera positiva. Lo digo por lo siguiente. Yo creo que cuando empezamos a analizar más a fondo a los dos grandes actores en pugna, digamos, en este momento, China, y eso se manifestó en alguna de las presentaciones anteriormente, tiene claramente una gran estrategia con respecto a su inserción en el sistema internacional y su proyección global. Estados Unidos tiene en este momento con Biden una aspiración a restaurar su liderazgo global perdido por las inconsistencias, parcialmente las inconsistencias de Trump. Pero mi pregunta es si realmente hay una gran estrategia detrás de eso con una perspectiva a mediano y largo plazo. Porque yo creo que Biden prioriza en primer lugar la situación doméstica de Estados Unidos. Y el America First todavía está ahí. Y la preocupación de Biden es primero el bienestar de los ciudadanos norteamericanos, primero vacunar a los ciudadanos norteamericanos, mejorar la economía norteamericana, en fin, esas son sus prioridades. Y en política exterior, donde es sí, muy experto y tiene además un equipo de profesionales de alta calidad, desde luego están desarrollando una diplomacia para restaurar ese liderazgo a través de la restauración de los vínculos con los aliados. Fíjense que cómo ha cambiado la relación con la Unión Europea desde Trump a estos meses de Biden nada más. Ahora inclusive la Unión Europea está diciendo, bueno, ponemos en suspenso el convenio de inversiones con China hasta tanto no veamos que se aclare el panorama, y mientras tanto nos estamos involucrando, algunos de los países de la Unión Europea, en la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos. Entonces, pero todos esos son como respuestas coyunturales a los cambios que se están produciendo en lo inmediato, pero la gran pregunta es si a los 4 años de la presidencia de Biden va a quedar una estrategia, no de gobierno, sino de Estado, y eso sabemos muy bien que hay una gran diferencia, que se proyecte más allá y que sea capaz de competir con la de China. Y en este sentido, insisto, de todas maneras, creo que hay áreas de cooperación, coincido con Kissinger, hay áreas de cooperación en los temas de la agenda global donde los dos países pueden colaborar, hay áreas de
en lo comercial, lo tecnológico y lo militar, donde probablemente haya desacuerdos que puedan llevar a fricciones e inclusive a alguna escalada de conflicto. Pero yo creo que lo importante es entender que detrás de todo esto hay una diferencia que no es tanto la capacidad de poder que tiene cada uno de los actores, sino la capacidad de proyectar ese poder con una visión a largo plazo, con una visión estratégica. Y ahí yo creo que Estados Unidos está fallando. Y esto me lleva a un último puntito que quería señalar con respecto a América Latina. Es curioso que en medio de la pandemia estábamos comentando, Félix estaba comentando, de la guerra de las vacunas, la geopolítica de las vacunas. Bueno, Estados Unidos ha dejado a América Latina en una situación en donde ha tenido que recurrir a las vacunas que vienen de Rusia, de China y de la India. Cuidado, la India también ha estado presente, ahora no porque tiene una crisis muy grande. Y recién ahora está empezando a reaccionar porque, por ejemplo, el comandante del Comando Sur, Craig Fuller, ha dicho con mucha claridad, estamos perdiendo terreno frente a los chinos, empecemos a mandar vacunas. Y recién ahora se está replanteando. Entonces, da la impresión de que hay una dificultad de articular una estrategia clara para América Latina fuera de lo que es el Triángulo Norte, e inclusive excluye cualquier consideración con respecto a Cuba, que es otro tema que se podría hablar en otro momento. E inclusive habría que preguntarse con respecto a Venezuela. Pero lo fundamental es entender que pareciera que la recomposición de la política exterior de Estados Unidos bajo Biden todavía tiene claros oscuros y no sabemos cuáles son los oscuros que van a prevalecer. Dicho esto, creo que ahí sí tenemos desde la región una perspectiva en donde cualquier visión binaria, Estados Unidos versus China, no nos es suficiente para realmente lograr y mejorar y desarrollar nuestra región. Y esto sí nos vuelve al otro punto, que es la fragmentación en la que estamos viviendo en este momento. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Leo una segunda pregunta que hace Alessandra Rodríguez, perdón, que hace Lisandro Jaime para el profesor Arellano. Y dice, la expansión de los tentáculos de China en América Latina es imparable por las bondades económicas que ofrece. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este régimen en nuestros países? Sí, correcto. Creo que para China la expansión es parte de su modelo y creo que la ha desarrollado muy hábilmente. Lo acaba de destacar muy bien Andrés con el tema de las vacunas. Hay toda una estrategia de maquillaje al modelo autoritario, de asistencia, de facilidades, está en el momento que se necesita, tiene el crédito cuando los países lo requieren. Lo que no se está viendo son las letras pequeñas, lo que no se está viendo es las consecuencias, lo que no se está viendo es que eso lleva un mensaje cada vez más evidente, al principio quizás más subliminal, en favor del modelo autoritario, en favor de las visiones contra la libertad y las instituciones democráticas. Ahora, creo que el gran reto, en el fondo de esta discusión que tenemos, es para las sociedades democráticas, para la sociedad civil, para los partidos políticos, porque es construir conciencia de que debemos trabajar coordinadamente. En efecto, el juego no es suma cero, no es suma cero para América Latina tampoco, no es desaprovechar las oportunidades de China, es poner límites a la expansión. Y esos límites se podrían resultar más efectivos si se trabajan coordinadamente. Y ahí es donde entra el punto débil de la fragmentación, de la falta de institucionalidad de integración latinoamericana, que también se la está carcomiendo la ideología. Esto de que montamos UNASUR, después montamos PROSUR, después montamos ASUR y vamos saltando de una a otra en un modelo ideológico que no resuelve los problemas, que no crea soluciones, que nos polariza, nos divide, y ese es el mejor escenario para la geopolítica del autoritarismo, es lo que promueven. Cuando están tratando de que Europa se divida, que los Brexit crezcan, es para debilitar
los posibles contrincantes, los posibles competidores. Entonces, el trabajo nuestro es un trabajo de no caer en las visiones maniqueístas, en la macero, en la Guerra Fría, y también incluso de prevenir que se construya una balanza de poder y que el diálogo transatlántico lleve a una muy buena vinculación con Europa y logren ir avanzando, porque ya hubo un primer encuentro con China del equipo Biden, un primer encuentro con Rusia del equipo Biden, y que vayan avanzando en la conformación de ese concierto de grandes potencias de balanza de poder y nosotros quedar totalmente fuera. Creo que allí, por eso decía, la ventana de el orden liberal, de las libertades y de la democracia es fundamental que lo trabajemos, pero eso además nos tiene el reto del trabajo interno, que es el reto también en los Estados Unidos. Yo también tengo mucha desconfianza de que se esté formando una política de Estado. Creo que el peso que adquiere cada vez más Donald Trump en el Partido Republicano, el control que va adquiriendo cada vez más, genera una gran incertidumbre porque la sociedad norteamericana no está cuestionando los errores de la política exterior de Donald Trump. No está discutiendo sobre el fracaso de la política exterior de Donald Trump. Casi la dan por un éxito y creo que en buena parte de América Latina eso se sigue. Creo que el grupo de Brasil con Bolsonaro cree que allí había una política de fortalecer el país, fortalecer la economía y aplicando aranceles y promoviendo guerras comerciales, lo que iba a hacer era todo lo contrario, era destruir sus sectores competitivos, etc. Entonces hay incertidumbre sobre la política de Estado en Estados Unidos y hay incertidumbre en América Latina porque la democracia está debilitada y porque los partidos y los grupos que defendemos la democracia no estamos haciendo bien la tarea. Gracias, Félix. Aquí hay una pregunta de Pablo González para el profesor Mario Esteban. La pregunta en sí pudiera ser objeto de un nuevo coloquio, pero la formulo. ¿Pudiera ahondar en las relaciones China-Unión Europea? Sí, otra exposición. Pide 20 minutos, Mario. No, yo soy muy rápido, no hay problema, voy al pie. Había una introducción previa a la pregunta, pero Mario la aclaró con quien formuló la pregunta. Voy al pie. Bueno, a ver, yo creo que lo importante es entender dos cuestiones. La primera es que, como decía antes, es una estrategia compleja, ¿no? O sea, muy parecida a la administración Biden, ¿no? Que intenta compartimentalizar diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, entendiendo que en algunos sectores o algunos temas se puede cooperar, ¿no? Algunos de bienes públicos globales, el tema de cambio climático, biodiversidad, yo creo que es muy evidente, que hay cuestiones en las que, bueno, pues hay que competir, entendiendo eso sí, que esa competencia, las reglas del juego, digamos, ¿no? Sean lo más justas posible. Y otros ámbitos en los que directamente lo que hay es que confrontar. O sea, no, y aquí evidentemente hablamos de cuestiones relacionadas, ¿no? Con derechos humanos, democracia, valores, etcétera, ¿no? Y luego otra cosa que creo que es muy interesante es el primer punto. Y el segundo, y ya digo, voy a ser muy breve, es que en realidad la visión de los países europeos es mucho más cohesionada en este tema de lo que se suele pensar. O sea, es decir, obviamente, ¿no? Pues no es igual, ya lo sé, ¿no? Alemania, se mencionan los intereses comerciales, las pulsiones autoritarias de Orbán, pues evidentemente, ¿no? Le hacen estar más cómodo con algunas cuestiones de China, lo que pueden estar otros líderes europeos, ¿no? Pero dicho esto, en la Unión Europea no hay ningún país que esté pensando, digamos, ¿no? En alinearse con China, no hay ningún país que esté pensando en abandonar la Unión Europea, ninguno de los miembros de la OTAN tampoco está pensando, ¿no? en romper su alianza militar con Estados Unidos, ¿no? Para cooperar en el ámbito de la defensa con China. O sea, es decir, que aunque es complejo y hay ciertas divisiones, o sea, no todos estamos en la misma posición, pero nos unen muchas más cosas de las que nos separan hacia China y la Unión Europea. Yo creo que esto no siempre se pone en valor y creo que es importante tenerlo presente. Muy bien, gracias, Mario. La siguiente pregunta la hace Carmen Cruz Sicats. Alemania no necesariamente será incondicional con Estados Unidos en su política hacia China, debido a la importancia del mercado chino para las empresas alemanas.
¿Creen ustedes que ello podría mermar la acción conjunta de la Unión Europea respecto a América Latina? La pregunta va dirigida a los tres, así que cualquiera que desee tomarla y responder, bienvenido. Yo creo que tenemos un especialista en la Unión Europea aquí en el panel a quien debería estar dedicada la pregunta, pero permítame hacer una pequeña acotación con respecto a algo que está sucediendo con Alemania, no solamente en relación con China, sino particularmente con Rusia. Alemania tiene una estrategia muy clara con intereses de Estado dentro de la misma Unión Europea, más allá de que sea parte del conjunto y participe en esa entidad colectiva, yo diría inclusive asumiendo el liderazgo conjuntamente con Francia por momentos. Pero Alemania también persigue sus propios intereses y esto se revela muy claramente en la relación con Rusia y la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Estados Unidos ha puesto toda la presión del mundo para que ese gasoducto no se dé, entre otras cosas porque afecta a lo que considera su aliado en la frontera con Rusia, que es Ucrania, por donde pasa la mayor parte del gas hacia Europa. Alemania sí está interesada en que ese gasoducto se termine y lo antes posible porque necesita de aprovisionarse de energía, de la energía que proviene de Rusia. Y en ese sentido, aquí hay un pequeño detallito interesante, y perdóname que haga una pequeña digresión con respecto a Rusia, pero hay que tener en cuenta que ha habido una señal en estos días muy interesante, después opacada por el tema Bielorrusia, donde Biden dice, bueno, no vamos a sancionar a las empresas que están trabajando, a algunas de las empresas que están trabajando en el Nord Stream 2, con lo cual posibilita la conclusión del proyecto, y eso lo hace después de que se ha acordado la reunión entre Biden y Putin. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de la relación Estados Unidos-Rusia, que es otro tema, que Europa sí tiene una capacidad de incidir, y Alemania en particular, sobre muchas de las cosas que se dan en la dinámica internacional. Y esto no solamente pasa con Rusia, sino como cuando mencionaba, ahora la gran presencia de Gran Bretaña y de Francia en la estrategia del Indo-Pacífico por el tema del mar meridional de la China, por el tema de Taiwán, por el tema de la proyección china en el Índico, que es la gran preocupación de la India. Entonces, todos estos elementos a mí me hacen insistir en la tesis de que tenemos que pensar el mundo no solamente en términos bipolares, sino en la combinación de la bipolaridad con la multipolaridad para ver cuáles son los espacios por donde nosotros, que somos, digo nosotros por América Latina, que somos irrelevantes sistémicamente, podemos ser relevantes estratégicamente. Muy bien, aquí hay otra pregunta para todos. Y dice, Venezuela debería retomar el manejo táctico y autónomo de su política exterior, mantenido durante la Guerra Fría en sus relaciones actuales, tanto con Estados Unidos y China. Esa la formula Francisco Soto Orá, a cualquiera de los tres. Si me permiten. Adelante, profesor Orellano. Eso es naturalmente lo que todos deseamos. Lo que deseamos es un país que comprenda las bondades de vincularse al sur, porque Mercosur es un gran mercado, tiene política, un peso político en el mundo, entonces es un socio importante, pero también es socio importante de la comunidad andina, el área andina, porque además Venezuela es multifacético, es andino, es amazónico, es caribeño, es latinoamericano, es hemisférico, es iberoamericano. Entonces son distintos temas que hay que saber coordinar. Eso le da una enorme relevancia a los temas de inserción, de diplomacia, de relaciones internacionales, fundamentales para cualquier país en el contexto actual, pero en el caso venezolano, como saben los dos invitados, que se ha vivido un proceso de destrucción y desmantelamiento de instituciones y de capacidades, de tal manera que incluso es fundamental formación de recursos, recursos con una mentalidad más flexible, más dinámica, más acorde a estos cambios, no con estas mentes ideológicas, anacrónicas, de sumaceros, de guerras frías,
que ve a todo el que se para enfrente como un enemigo y particularmente a nuestros vecinos. Eso tiene que cambiar indiscutiblemente. Al autoritarismo puede ser que le guste, claro que le gusta, es la manera de mantener al país más disminuido, menos creativo, menos innovador, pero los cambios tienen que ir hacia eso, hacia jugar. Creo que la expresión que usó Andrés hace un momento es fabulosa. Seremos poco significativos económicamente, pero somos significativos como mercados, como socios, como espacios en defensa de la libertad y la democracia. Pero eso hay que trabajarlo nosotros, eso no lo podemos esperar que nos lo resuelva un nuevo plan Marshall, sino que tenemos que, sobre todo, la defensa de la democracia es nuestra, es de nuestras instituciones. Seguramente nos va a apoyar Estados Unidos y nos va a apoyar Europa, pero el trabajo fundamental, la dirección de la orquesta es nuestra, para ver al mundo de una manera flexible y dinámica y no como un juego suma cero. Claro que no. Adelante, profesor Andrés Servín. Gracias. Bueno, después bajo la mano. Mire, yo creo que realmente concuerdo plenamente en esto de que la ideología no puede sustituir una estrategia, y una estrategia preferiblemente pragmática para defender los intereses de un Estado en el sistema internacional. Esto que se aplica principalmente a América Latina, en donde tenemos un proceso de ideologización y de polarización ideológica creciente que hace definirnos por unos o por otros, para un lado, para el lado de los buenos, para el lado de los malos, yo creo que los chinos lo tienen muy claro. Los chinos, a diferencia de lo que pasaba en la época de Mao, aquí no hay ninguna aspiración de proyectar ningún modelo ideológico. Si ustedes son democráticos o no son democráticos, nos importa poco. Nosotros, a los chinos, lo que nos importa es el beneficio que sacamos para China. Y esta es una visión totalmente pragmática. Y aquí hay una cosa curiosa, porque normalmente, por ejemplo, la izquierda latinoamericana tiende a pensar en el modelo chino como un referente, pero en realidad los chinos no quieren exportar su modelo, los chinos quieren su modelo para desarrollarse ellos mismos. Y esta confusión entre lo que es lo ideológico y lo que tiene que ser lo estratégico desde el punto de vista de los intereses del Estado es una confusión que los chinos no tienen, pero que sí nosotros mantenemos permanentemente en América Latina y que se hace muy difícil de superar. Y entre otras cosas, es uno de los factores que está contribuyendo a esa fragmentación y a esa atomización que estamos viviendo en la región, que nos impide tener una voz colectiva para hablar con el resto del mundo. Fíjense que todas las instancias, inclusive la CELAC, que sí tiene una interlocución con China, no lo ha logrado con la Unión Europea en el mismo nivel, ni con la India, ni con Rusia, pero con China sí, lo tiene porque China lo ha pagado. Porque en principio China prefiere las relaciones bilaterales porque esas son más funcionales a sus intereses. El profesor Mario Esteban tiene una pregunta para sus dos colegas miembros del panel. Adelante, Mario. Sí, la verdad es que, honestamente, una de las cosas, ¿no?, por las que más me atraía, ¿no?, participar en este seminario era por conocer un poco, ¿no?, de primera mano una valoración sobre el papel, ¿no?, que ha tenido China en Venezuela. Es decir, se ha hablado, ¿no?, aquí bueno, pues la capacidad de China, ¿no?, como financiador internacional, ¿no?, y bueno, pues cuando vemos los flujos, ¿no?, de préstamos de China, ¿no?, en América Latina, pues es evidente, ¿no?, que Venezuela ha sido un país muy destacado, ¿no?, en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo veo desde muy lejos, ¿no?, pero me gustaría saber la opinión, ¿no?, de personas que lo ven desde mucho más cerca, ¿no? O sea, ¿qué impacto ha tenido esto, ¿no?, en Venezuela? Aspectos positivos, negativos, no sé, alguna valoración, ¿no?, sobre este tipo de vínculos. Adelante, Félix, tiene la palabra. Bueno, yo creo que está en el ánimo de lo que acaba de señalar Andrés hace un minuto. China ha jugado muy hábil y estratégicamente. Venezuela representaba un interesante mercado con mucho recurso energético, con mano de obra formada, con institucionalidad. Eso se fue deteriorando. Habría que evaluar qué responsabilidad pudo haber tenido China en todo este deterioro, como se debate sobre la responsabilidad de Cuba
en este deterioro porque son los asesores que más se oyen en el Palacio de Gobierno. Y se fue desarrollando toda una política de destrucción del aparato productivo, de destrucción de la industria petrolera, y hoy no tenemos mayores capacidades. Y China ha ido demostrando en los últimos tiempos jugar muy hábil y estratégicamente. Venezuela, dentro del escenario de la geopolítica mundial, es más una ficha que pesa de manera importante cuando se exacerba el conflicto con Estados Unidos. Cuando hay que enfrentar a los Estados Unidos, la ficha venezolana sirve en declaraciones, en visitas oficiales, en diversidad de acuerdos que se firman y quedan archivados, pero China ha disminuido el apoyo financiero. China ha percibido el fracaso de Venezuela para sus proyectos rentables. Las inversiones chinas han funcionado muy bien en toda América Latina, con seguridad jurídica, con condiciones de competencia. En Venezuela, donde todo es discrecional, pues no, ha sido un fracaso. Prácticamente la mayoría de las inversiones chinas han fracasado. Y China lo ha ido entendiendo, y hay comentarios de que en algún momento intentó asesorar para cambios en la política macroeconómica, pero nada de eso se logró. Creo que más peso ha tenido Pablo Iglesias en las políticas económicas venezolanas que China. Y allí ha actuado hábilmente. En la medida que el conflicto, Venezuela juega un papel importante en el contexto hemisférico, la relación con Estados Unidos, cuán distante, cuán cercana, cuán manejable, cuán menos manejable. Allí Venezuela es ficha de Rusia, China e Irán. El que tiene el brazo financiero para realmente apoyar a Miraflores, a esta política venezolana, es China. Pero China ha marcado distancia en los últimos tiempos, y creo que es parte de su habilidad estratégica de ver que este modelo de enorme corrupción, de enorme ineficiencia, no le ha ayudado a la rentabilidad de sus proyectos. Y políticamente tampoco ha incrementado la vinculación. En los últimos tiempos ha sido una vinculación más rusa e iraní que China, ¿no? A ver, Andrés Servín. No voy a repetir lo que Félix ha dicho porque realmente fue muy ilustrativo con respecto a una cantidad de cosas. Lo que creo que es importante es entender que hay un cambio en el modelo de desarrollo chino que afecta su proyección económica, no su proyección geopolítica. Y el cambio de modelo es muy claro. De un modelo con un surplus de capital y con una capacidad sobredesarrollada de impulsar proyectos de infraestructura, ha pasado justamente a un modelo que se concentra más en el desarrollo de su propio mercado y en el consumo en su propio mercado. Entonces, todo el tema del financiamiento hacia afuera queda en suspenso. Está muy claro que los créditos, en lo que va del último año, prácticamente no ha habido créditos de China, no solamente para Venezuela, sino para muchos otros países de América Latina. Y además, en algunos casos, como en Argentina, están pidiendo que se les paguen las deudas atrasadas inmediatamente a costa de lo que se le adeuda al Fondo Monetario Internacional o al Club de París, para dar un ejemplo. Pero yo creo que esto, en términos de proyección externa de China, ha significado lo siguiente. China está sentada, ha tenido una presencia a través de los mecanismos del modelo previo y a través del Belt and Road Initiative en muchos países de la región. Pero ya no necesita recurrir al mismo tipo de inversión. En este momento lo que necesita es inversión en industria extractiva, infraestructura para sacar todo lo que sale de la industria extractiva justamente y de las materias primas para sus propias necesidades, y sustituye la estrategia de presencia financiera y comercial previa por una estrategia de poder blando muy importante. Nosotros estamos haciendo un estudio en este momento sobre los mensajes que manda
China hacia América Latina. Y cuando uno analiza los mensajes ya no van por el lado de la asociación comercial solamente, sino que van por el lado de la importancia de los institutos Confucio, la importancia de los distintos medios y cómo se mandan mensajes de determinado, que se refieren a qué quiere China del mundo, siempre en términos altamente positivos, y que no tiene nada que ver, como decía ya, con la exportación de un modelo revolucionario como en la época de Mao. Y ahí sí, como hay una pregunta específica para mí que leo acá sobre los llamados, si vamos hacia un nuevo modelo que desplaza la democracia, yo creo que eso no es un problema que les afecte a los chinos. Los chinos, mientras que puedan seguir funcionando como una aspiradora desde el punto de vista de los recursos naturales, de los recursos de las materias primas, todo está bien para ellos en América Latina. El problema es nuestro, el problema es que nuestras élites no han sabido, y de cualquier signo político, no han sabido responder a las demandas de los ciudadanos. Entonces hay una creciente insatisfacción, y como modelo tomo lo que está pasando en este momento en Colombia, lo que puede llegar a pasar después del balotaje el domingo en Perú, lo que está pasando en Chile, en donde hay estallidos sociales, hay mucha reacción, sin un rumbo claro en términos de cuál es el nuevo modelo que se quiere construir, porque no es ni izquierda ni derecha por momentos. Lo que sí es joven. Y esto sí es un detalle muy importante. Gracias, Andrés. Veo que ya tú en parte respondiste la pregunta que formulaba uno de los participantes. La última pregunta, porque ya estamos acercándonos a la hora del cierre y uno de los participantes tiene que también marcharse. Es del profesor Luis Holder de la Universidad Simón Bolívar. Es para cualquiera de los tres y dice: China no es el Estado capitalista ligeramente autoritario descrito por las élites occidentales, sino que es un Estado socialista. Ese es el gran desafío ético para los intelectuales y académicos de Occidente, especialmente los marxistas y de izquierda. La profesora Cai Xia lo ha ratificado muy bien. Comillas, China es un Estado represivo, totalitario. ¿Cuál es la opinión de los panelistas en cuanto a la naturaleza totalitaria de cualquier socialismo y la calificación de la profesora Cai Xia al Estado chino? A ver, adelante, Mario. Bueno, a ver, aquí todo depende de qué entendamos por totalitarismo, ¿no? Porque yo creo que aquí el problema viene de que muchas veces utilizamos determinadas categorías con fines connotativos, digamos, ¿no? Más que descriptivos. O sea, no sé, si atendemos a la definición de la ciencia política, ¿no? Yo creo que la definición de totalitarismo, ¿no?, de las más consolidadas es la que daba Juan José Linz, ¿no? Y en este caso, pues China claramente no respondería hoy en día a lo que es un régimen totalitario, ¿no? Dicho esto, es que yo creo que aquí la pregunta, ¿no? Para mí, desde luego, lo relevante es más bien, tiene que ver con las influencias hacia afuera, ¿no? O sea, es decir, China es un régimen autoritario, por supuesto. Totalitario, decía, no. ¿Es el régimen más represivo del planeta? Evidentemente no. Eso es indudable, vamos. Cualquier persona que estudie esto en términos comparados y que utilice los indicadores, ¿no?, que mire los rayos que hay de esto, lo verá. Ahora, a China, ¿eso significa que no le tengamos que prestar atención a China en este ámbito? No, le tenemos que prestar atención en este ámbito. ¿Por qué? Porque aun estando de acuerdo con lo que han comentado, ¿no?, los otros panelistas, yo estoy completamente de acuerdo con esta idea, ¿no?, de que China prioriza su interés, ¿no?, nacional sobre si el socio, ¿no?, es democrático, autoritario o medio pensionista, ¿no? O sea, eso no está en el principal interés, ¿no? Coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho. Ahora, dicho esto, yo creo que sí que puede haber implicaciones, ¿no? Porque la forma que tiene China de desenvolverse en diferentes ámbitos contribuye a desequilibrar todavía más las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Y entonces, claro, esto para mí es preocupante, digamos, ¿no? En determinados contextos, porque claro, si hablamos de países que son a lo mejor más sólidos a nivel institucional, esa influencia es menor. Pero en los países que son más débiles a nivel institucional, esa influencia es mayor, porque determinadas élites locales, en connivencia con esos actores externos, ¿no? Pues deterioran todavía más ese contexto institucional. Pero vamos, que ya digo, yo no o sea, que el tema si es totalitario, ¿no? Para mí es claro que no lo es. Para la población china en general es clarísimo también que no lo es. En general, hay un elemento muy evidente, ¿no? Y es que los regímenes totalitarios continuamente se moviliza políticamente a la población. El gobierno te exige unas muestras, digamos, ¿no? de lealtad constantes. O sea, el Partido Comunista de China lo que le exige a su población es que no se organice en contra suya. El Partido Comunista de China le va estupendo si la población china, pues digamos, no se inmiscuye en ningún tipo, ¿no? de actividad política, digamos, ¿no? Esto es completamente distinto, ¿no? a las actitudes de un régimen totalitario. Ahora, insisto, si la pregunta o la idea es que hay veces que se embellece o que se maquilla, digamos, ¿no? la situación política en China, estoy de acuerdo. Que por la influencia de China hay gente que empieza a anhelar la tecnocracia por encima de la democracia. Pues eso es un elemento preocupante, por ejemplo. Esto, por ejemplo, me preocupa. Que el Partido Comunista de China está empezando a utilizar determinadas tecnologías en términos de no solo de control social, sino incluso de ingeniería social, que pueden tener repercusiones muy problemáticas para los derechos y libertades de las personas de China y de otros países, por supuesto, y eso me preocupa. Pero ya digo que creo que el debate, desde mi punto de vista, por lo menos va por otro derrotero, digamos. Bueno, muy bien. Ya llegamos a la hora de tener que concluir. Llevamos casi 2 horas de nuestra actividad. En nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, de su presidente Ramón Guillermo Aveledo, queremos expresarle nuestras más sinceras gracias, agradecimiento a Mario, a Andrés y a Félix Arellano por sus intervenciones, por su disposición, por el tiempo que tomaron para los comentarios y respuestas. Agradecerles muy sinceramente porque creo que en el ambiente quedaron algunas ideas que pudiéramos retomar en el futuro alguna otra actividad. Muchísimas gracias, Gracias a usted por su participación. Y gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego, concluida la sesión.